Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de los foros de expertos de accesibilidad e innovación. Se trata de una iniciativa de la Fundación ONCE que cuenta con la colaboración del Real Patronato sobre la Discapacidad. El foro de hoy está coordinado por Plena Inclusión España y su título es La accesibilidad que construye comunidad. Perdonad que no me haya presentado hasta ahora. Me llamo Simón Marco González, soy youtuber y presento Planeta Fácil TV, que es un programa con información fácil de entender que hacen Plena Inclusión España y Servimedia y que está financiado por la Fundación ONCE. Estoy aquí para introducir este evento que esperamos que os interese mucho. Antes de presentar a las personas que van a intervenir, me gustaría recordaros las medidas de accesibilidad del evento. Podéis activar los subtítulos si lo necesitáis, cliqueando en un icono que aparece en la parte inferior de vuestras pantallas. Allí podréis ver en todo momento a las intérpretes de lengua de signos. Por otro lado, si queréis hacer una pregunta, podéis hacerla por escrito accionando el icono de preguntas que tenéis en vuestras pantallas. Las preguntas serán respondidas en la medida de lo posible en directo, al final de las intervenciones, en el turno de preguntas, y si nos diese tiempo, se os enviarían las respuestas por correo. Y ahora paso a presentar a las personas que van a hablar. Lo harán por este orden. En primer lugar, hablará Vanessa García, que es gerente de Plena Inclusión Castilla y León. Hablará de tecnología en el hogar. Adelante, Vanessa. Buenas tardes, que no había encendido el micro. Buenas tardes. Primero, daros las gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que es un lujo y es un placer, y además yo creo que es un gustazo poder hablar de nuevas tecnologías, que es una cuestión que nos preocupa y nos interesa mucho. Bueno, en esta breve introducción, nada, quiero contaros así un poco de manera muy resumida cuál está siendo nuestra experiencia en el ámbito de la tecnología y la digitalización, pero partimos un poco de compartir con todos vosotros una reflexión previa, y es que seguro que los que estáis aquí detrás de la pantalla compartís esa sensación de que las nuevas tecnologías hasta hace no mucho eran una cuestión que para los que estamos en el ámbito de la discapacidad intelectual pues parecía que no era una prioridad máxima, era como algo que no nos tocaba demasiado porque bueno, pues a priori parece que las personas con discapacidad intelectual no partían de unas dificultades físicas que requirieran ese uso de los dispositivos tecnológicos. Sin embargo, yo creo que esta forma de entender la tecnología ha cambiado sustancialmente, y en especial en el impasse y en el punto clave que produjo también la pandemia. Y es que nos hemos dado cuenta que la tecnología, los productos tecnológicos son un elemento fundamental para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual, y es una herramienta magnífica y una estrategia para la inclusión. También lo es para las organizaciones, para su eficiencia, para su productividad, para su modernización, pero bueno, como hoy lo que toca es hablar de las personas y no tanto de las organizaciones, pues nos centraremos más en los planes de vida y en los proyectos de vida. A nadie se nos escapa también que desde luego la pandemia ha marcado un antes y un después, y la tecnología, su importancia y, como decía antes, ese marco de oportunidad se ha elevado a la máxima potencia, ¿no? Y es a partir de ahí donde tomamos conciencia de la importancia de comenzar a trabajar en esta vía. Además, otro elemento dentro de este marco de reflexión que así como punto de partida queremos compartir con vosotros es el cambio social en el que estamos inmersos. Se han dibujado en el escenario de nuestro ecosistema, ¿no? de nuestra sociedad, incluso ya más allá de nuestras fronteras, en el ámbito europeo, algunas grandes líneas, algunas grandes sendas por las que todos tenemos que ir transcurriendo, que son la transición ecológica, el desarrollo sostenible, la brecha de género y la transformación digital. Y nosotros entendemos que como colectivo de la discapacidad intelectual tenemos que tener protagonismo y tenemos que tener un papel muy activo en esta transformación digital. Y además debemos de tenerlo porque corremos un riesgo.
frente a este marco de oportunidad que os decía, ¿no? que se genera de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los planes de vida y de los proyectos de vida de las personas, también nos encontramos con ese riesgo en el polo opuesto, y es que contamos con una desventaja de partida, y es que existe una evidente brecha digital en el ámbito de la discapacidad. Y por lo tanto tenemos que estar muy vigilantes de que este cambio, esta revolución digital que vamos a experimentar y que nuestra sociedad va a experimentar, incluya a todos y incluya una transformación digital accesible para todas las personas independientemente de sus necesidades o sus características. Y ahí deberemos, como decimos, estar muy vigilantes. Así que, para contaros un poquito la experiencia de la digitalización de los proyectos y de los proyectos de apoyo en nuestros proyectos y en la experiencia que nosotros tenemos, lo vamos a circunscribir a los proyectos experimentales que está desarrollando la Junta de Castilla y León, y en el que las entidades de Plan e Inclusión estamos colaborando para, como decimos, bueno, pues desarrollar los proyectos de vida, y donde la tecnología tiene un papel fundamental. Y es que en el marco de nuestra comunidad autónoma hay una estrategia clara, y es poner en evidencia y experimentar que el apoyo a las personas en sus hogares es posible, es viable, genera mejores resultados en calidad de vida y además es eficiente económicamente. Así que desde el año 2018 se comenzaron a poner en marcha por parte de la Junta de Castilla y León una serie de pilotajes que iban en esta línea. En concreto son los pilotajes de Augusto Mi Casa, de Intecun y el más reciente de Viviendas en Red. Todos los pilotajes tienen un tronco común y es, como decía, pretenden demostrar, pretenden evidenciar que es posible que las personas, si así lo desean y si ese es su decisión y su marco de vida, puedan permanecer en sus casas, viviendo en sus hogares, en sus contextos naturales, independientemente del nivel de necesidad que la característica es que el proyecto de Augusto en Casa se realiza dentro del ámbito de la provincia de Ávila, en el medio rural, y se desarrolla con personas mayores, con personas con dependencia. El proyecto de Intecun se desarrolla en la provincia de Palencia y los beneficiarios son personas que están en el final de la vida, personas que están en cuidados paliativos y que desean vivir sus últimos días en su hogar, en su casa, y esto es el plan de vida llevada hasta los últimos días, y nunca mejor dicho. Y el proyecto de Viviendas en Red en la zona rural de Salamanca, donde lo que se pretende es que las personas mayores del ámbito rural puedan vivir en sus hogares, y además lo que se pretende también es conjugar una preocupación que tenemos en Castilla y León, en nuestro territorio rural, que es el de fijar la población. Y por tanto lo que se pretende también es que existan personas, existan asistentes personales, existan figuras de apoyo que se puedan venir a vivir allá donde se ponga este proyecto en marcha de Viviendas en Red. Por ir centrando en qué papel juega la tecnología dentro de estos proyectos, pues mira, para que las personas puedan vivir en sus hogares tienen que ser confortables, sus hogares tienen que ser accesibles y las personas se tienen que sentir seguras. Y en esto, a través de la experiencia de estos pilotajes, como decimos desde el 2018, se ha puesto en evidencia que la tecnología es fundamental. Así pues, la cartera de servicios que se ha generado en torno a estos pilotajes va desde una valoración de la accesibilidad del hogar, y a veces nos encontramos que la accesibilidad es una accesibilidad arquitectónica, pero otras muchas veces tiene que ver con adaptaciones del hogar y ayudas técnicas. Y en estas ayudas técnicas entra en juego la digitalización, los soportes digitales. Hay otro elemento tecnológico muy importante que es un punto de apoyo fundamental dentro de este marco de apoyos en los contextos naturales de las personas, que es la teleasistencia avanzada, que es una solución tecnológica que ha puesto en marcha la Administración, y lo que intenta es integrar todos los sistemas de teleasistencia, la central de alarmas, las llamadas, las gestiones de los planes de vida, dentro de una misma solución, para que sea mucho más fácil esa gestión y para que no nos pase, como muchas veces ocurre, que es que parcelamos a las personas en servicios y a veces andamos casi como en la época de los picapiedra, ¿no?, para generar esas conexiones entre los diferentes servicios. Por lo tanto, aquí la tecnología juega un papel fundamental para hacer esa interconexión y que todos los sistemas que se generen, las redes que se generan, estén interconectadas y sea mucho más ágil y mucho más eficiente.
Luego, evidentemente, el proyecto tiene la parte tecnológica, como os decía, que es fundamental, y también tiene la parte humana, ¿no? Yo creo que aquí lo que nosotros estamos viendo también es que, como todo en esta vida, en el punto medio y en el equilibrio está la virtud. Y por tanto, cuando combinamos tecnología con figuras que generan oportunidades en el contexto comunitario, como por ejemplo es la asistencia personal, el referente o el gestor de caso, los cuidados y servicios de proximidad, una asistencia sanitaria también con un enfoque de atención centrada en la persona, el voluntariado, que es otro elemento fundamental, y por ejemplo, en el caso del Intecum, que es, como decíamos, es un pilotaje que está dirigido a personas que están en el final de la vida, programas para la gestión del duelo de los familiares y las personas, ¿no? Las personas queridas y allegadas de los beneficiarios, pues hacen que ese compendio de personas y de tecnologías hagan posible que las personas sigan viviendo en sus hogares cuando así lo desean, incluso en los contextos que a priori resulta más dificultoso, como por ejemplo en el medio rural de Castilla y León. Por daros algunos datos, por ejemplo, la muestra actual que tenemos de hogares en los que se está desarrollando estos pilotajes son 400 casas, 400 hogares, y el objetivo en el 2022 sería llegar a 1000 casas, lo que nos permitiría generar una evidencia bastante rigurosa y con una muestra robusta para poder sacar unas conclusiones, como decimos, con rigor, en el que esta hipótesis que manejamos y que ya es una realidad en la vida de muchas personas se pueda sacar como conclusión. Sí que es verdad que durante este tiempo la universidad está acompañando en esos pilotajes para dar ese aporte de evidencia científica, ¿no? y de rigor en la evaluación, y así como 3 titulares muy sencillos que os podríamos avanzar es que, uno, las personas quieren vivir en sus casas, ese es su deseo, el de muchas personas. La calidad de vida de las personas en casa es significativamente mayor, la vida en casa es más saludable y la tecnología se ha revelado como un elemento fundamental para poder facilitar que las personas se mantengan en sus casas y en sus hogares. Bueno, y aquí seguiríamos, ¿no? Que si la pregunta clave es que si es viable para las organizaciones, y evidentemente, bueno, pues todo apunta a que lo es. Simplemente así como una pincelada también en esta innovación tecnológica, compartir con vosotros que nuestras entidades también tienen esa inquietud de la aplicación de las nuevas tecnologías, y hace muy poquito se ha presentado Andin. Andin es un andador inteligente que está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, de dificultad o de dependencia. Yo cuando lo leí casi me sonaba a ciencia ficción. Os digo algunas de las peculiaridades que tiene este andador inteligente, porque parecen eso, ¿no? Como de Regreso al Futuro. Si hay alguna aquí por de los 80, pues como las playeras estas Nike que te hacían volar, pues esto casi parece Andin. Y nos dice que Andin tiene un sistema inteligente de frenado automático y de distancia constante con el usuario. Un sistema de mensajes para alertar en situaciones de riesgo que permite comunicarse con el cuidador, con el familiar o con el voluntario. Tiene un sistema de localización en espacios abiertos mediante el GPS. Y estas son solo algunas de sus cualidades, y donde, como decíamos, a la aplicación de un andador, que parece un producto de apoyo, ¿no? Como muy, muy común, se le inyecta inteligencia y tecnología, y el resultado, bueno, pues es algo casi como fascinante. Y este producto, este andador inteligente, se ha hecho posible gracias a la colaboración de Cartiz, que es una empresa de soluciones tecnológicas, y una de nuestras entidades de plena inclusión Castilla y León, por ejemplo, que es Express Salamanca. Por tanto, la conclusión un poco final sería que también las entidades del tercer sector tenemos mucho que decir en el ámbito de la tecnología, y que probablemente la estrategia vaya un poco en generar esas alianzas con las empresas y las que tienen las soluciones tecnológicas, ¿no? que manejan estos procedimientos, estos procesos tan complejos, y las entidades sociales que están formadas por personas, y donde las personas son las que deben decir cuáles son las necesidades y cómo esa tecnología se tiene que poner al servicio de las personas. Y yo más o menos esto era un poco lo que os quería contar, lo que os quería trasladar, y abierto ahora a vuestras preguntas, a vuestras consultas o lo que consideréis. Pues muchas gracias, Valentina. Ahora
Vamos con el turno de Olga Berríos y de Antonio Hinojosa. Olga y Antonio trabajan en el Departamento de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión España. El tema del que van a hablar es la accesibilidad cognitiva en los entornos. Chicas, cuando queráis. Muchísimas gracias, Simón, por presentarnos y también un saludo muy cariñoso a Vanessa y por enlazar lo que ella ha contado. Bueno, es que dentro del movimiento asociativo estamos en ese proceso de transformación digital que llamamos Plena Digital y del que, bueno, pues creo que la Federación de Plena Inclusión Castilla y León posiblemente es la más avanzada y de la que tenemos que aprender todas y todos. Y me quedo con una de las cosas que ha dicho, ¿no? De las personas que quieren vivir en sus casas, ¿no? En sus barrios, en las comunidades. Y para eso mucho tiene que ver la tecnología y gran parte también todo lo que vamos a contar Antonio y yo. ¿Verdad, Antonio? Sí, sí. Hola. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre la accesibilidad cognitiva en los entornos, de cómo se evalúa la accesibilidad cognitiva, de qué problemas se encuentran las personas y todo. Nos vamos a presentar primero qué problemas nos encontramos, cómo medimos la accesibilidad cognitiva de un entorno, consejos para mejorar la accesibilidad cognitiva y algunas publicaciones importantes sobre la accesibilidad cognitiva. Nos llamamos Antonio, yo me llamo Antonio Hinojosa, estoy en el área de accesibilidad y comunicación de Plena Inclusión España. También dirijo un periódico de noticias fáciles de entender que es Planeta Fácil, como ha dicho antes Simón Marco, y yo soy el director del boletín Planeta Fácil. Y este es mi Twitter para lo que queráis sobre mí y todo, porque yo soy muy activo en redes sociales. ¿Sigo? Sí. Pues, ¿qué problema nos encontramos? Pues en esta imagen estamos viendo que es la zona de Azca. La zona de Azca, como muchos saben, es una zona llena de laberintos, es una zona de muchas calles y de muchos recovecos, como veis en esa fotografía, y hay muchas oficinas, y mucha gente no sabe por dónde ir para encontrar el lugar y todo, como veis en esa imagen. En esa imagen también veis una imagen de un hospital que se ven muchas señalética que es muy complicada de ver, que por ejemplo, mucha gente no sabrá dónde ir para ir a la maternidad, para ir a la oncología, para ir al quirófano, etcétera. Y entonces es una imagen que no saben ni sabe dónde está el ascensor para acceder a los sitios, etcétera. O, por ejemplo, ¿qué significa Vox Vital, no? O por ejemplo, ¿qué significa Vox Vital? Tampoco no saben lo que significa. Y todo. ¿Qué problema nos encontramos? Pues si los entornos son accesibles, puedo ser una persona muy autónoma, o sea que puedo manejarme sin ningún problema, que sabré ir a los sitios sin preguntar a la gente, etcétera. O sea que puedo participar más, que puedo aportar más tareas, o sea, que puedo participar más en la comunidad, que puedo ser una persona más en la comunidad y que puedo aportar mis ideas sobre cómo mejorar mis entornos para que sean accesibles. Puedo hacer mi vida en mi barrio o en mi comunidad y no en un centro pensado para mí. O sea que yo puedo participar más en mi barrio, en las labores de mi barrio, que puedo manifestarme, que puedo participar en las tareas de mi barrio, por ejemplo, en un centro cívico y no en un centro pensado para mí. ¿Qué quiere decir en un centro pensado para mí? O sea, que no estoy encerrado en un centro en un centro de exclusión y que solo esté centrado para mí. Por eso los ayuntamientos, las empresas, las asociaciones y las vecinas y los vecinos tienen un papel importante en esa tarea. Por ejemplo, de cómo ser un ayuntamiento accesible, etcétera. ¿Cómo medimos la accesibilidad cognitiva en un entorno? La accesibilidad se mide de varias maneras. Por ejemplo, podemos medir la altura de un escalón. ¿Por qué es importante eso? Porque así podremos medir la altura de un escalón para que la gente con movilidad reducida pueda subir el escalón sin ningún problema, etcétera. También si una rampa está muy inclinada
y es peligrosa para una persona con silla de ruedas. Es importante que se cumplan las pautas y normativas para que las rampas puedan pasarla una persona con discapacidad física sin ningún problema. Pero ¿cómo se mide la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Aquí os enseñamos una imagen de un metro que mide lo que es la accesibilidad cognitiva, o lo que hemos dicho antes, una rampa, medir la altura de una rampa. ¿Cómo medimos la accesibilidad cognitiva en un entorno? La única forma de medir la accesibilidad cognitiva es con la opinión de las personas con dificultades de comprensión. Eso es importantísimo porque ellas tienen un papel fundamental para que evalúen la accesibilidad cognitiva en cualquier entorno, sea un metro, sea una estación de autobús, sea un hospital, un centro comercial, etc. Para eso comprobamos con ellas que los edificios también, para eso comprobamos con ellas también los edificios para que sean accesibles. También comprobamos que los documentos estén en lectura fácil o las páginas web también, que son muy importantes para que la gente no se líe y tenga dificultades para acceder a ella. En esa imagen podemos ver un ejemplo claro. En esas imágenes podemos ver, por ejemplo, a un grupo de personas con discapacidad intelectual que están haciendo esas personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, en la primera imagen de la esquina de la izquierda podemos ver unas personas que están evaluando, por ejemplo, el timbre, la altura de un timbre para llamar a la puerta. Por ejemplo, ese timbre, está muy alto para unas personas con discapacidad física, con lo cual les imposibilitaría mucho de expulsar el timbre y se tendrían que subir, se tendrían que levantar de la silla de ruedas. También vemos en la segunda imagen, en la esquina de la derecha, por ejemplo, cómo evaluar, por ejemplo, una máquina de un parking y cómo acceder a ella en dificultad. Y, por ejemplo, esa imagen es muy alta y le costaría también mucho a una persona con discapacidad física levantarse y pulsar ahí en el parking y todo. Por ejemplo, en la esquina de abajo de la izquierda podemos ver una señal de la salida a la de izquierda. Por ejemplo, no sabemos si esa imagen está suficientemente accesible cognitivamente para cualquier persona con discapacidad física o cognitiva, pues dependiendo de cómo esté la altura de esta rampa, de esa señal de salida. Y en la esquina de abajo de todo, de la derecha, podemos ver un cajero automático. Y están evaluando, por ejemplo, qué altura tiene el cajero automático, de que si una persona con discapacidad física puede acceder, o con otra, o por ejemplo también, o una persona también que tenga enanismo también, que es importante eso, una persona de baja estatura, si puede acceder sin ningún problema. Y evalúan también si saben usarlo, ¿no? Si saben usarlo bien, si es fácil usar. Se entiende lo que pone, por ejemplo, o sea, no solo la accesibilidad física, sino también lo cognitiva, ¿no? La cognitiva. Y si se entiende, ¿verdad? Sí. ¿Cómo medimos la accesibilidad cognitiva en un entorno? Son las personas con discapacidad intelectual quienes se evalúan, porque ellas tienen un papel fundamental en ella. Lo hacemos en colaboración con el sitio que vamos a evaluar, por ejemplo, un museo. Primero llamamos al museo y lo que vamos a hacer es consultar con los expertos del museo las tareas que van a hacer estas personas con discapacidad intelectual para la evaluación de dicho lugar. Nos ponemos en varias misiones, por ejemplo, cómo llegar al sitio, si el sitio está accesible para llegar, por ejemplo, qué líneas de metro tiene ese lugar, qué líneas de autobús, o qué información tiene en internet para llegar al museo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasos de la evaluación. 1. Acordamos que vamos a evaluar, por ejemplo, que si vamos a evaluar los cuadros, que si vamos a evaluar la señalética, que si vamos a evaluar las escaleras, los ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, visitamos el espacio y hacemos la prueba, o sea, que vamos a visitar el espacio y hacemos la prueba si el sitio es accesible cognitivamente para las personas con discapacidad intelectual, o si no, para la física o la visual. Y entonces, a partir de ahí, escribimos
una vez que hayamos hecho todo eso, escribimos un informe. Y en ese informe escribimos, por ejemplo, esta rampa está muy mal para las personas con discapacidad física. Este cuadro está muy alto. Esta información es muy difícil de entender para las personas con discapacidad intelectual. O falta información en braille para las personas con discapacidad visual, etc. En el informe explicamos qué cosas buenas hemos encontrado. Por ejemplo, ese sitio se respeta las pautas de lectura fácil. Este sitio tiene buenas rampas. Este sitio tiene, por ejemplo, información en braille para las personas con discapacidad visual. ¿Qué debemos mejorar? E ideas para hacerlo. Entonces, en el informe también apuntamos las ideas para mejorar y ideas para hacerlo, para que este lugar en el futuro sea lo más accesible posible. Y también colaboramos con el sitio, con el lugar, con las personas expertas del museo para hacer las mejoras oportunas para este lugar. Ejemplos de ideas de un informe. Cambiar un letrero para que sea más fácil de entender. Cambiar el sitio de una señal de emergencia, porque muchas veces las señales de emergencia están muy altas en los lugares y muchas personas con discapacidad física o con sillas de ruedas no pueden ver bien la señal de emergencia. Poner los cambios de colores en el suelo para llegar a los sitios principales. A eso se le llama el encaminamiento. Y el encaminamiento significa la ruta a seguir para hacer a la obra de teatro, a la obra de un cuadro, por ejemplo, cómo acceder a la dársena de un autobús, etc. Muy bien, pues acabamos con los dos últimos puntos de la presentación, si os parece, que sería algunos consejos muy breves, ¿no? Para mejorar la accesibilidad cognitiva, ¿no? Previos quizás a hacer ese informe, ¿no? que podemos tener en cuenta, y algunas publicaciones recomendadas. Lo primero que nos gusta recomendar es que penséis en el entorno, en el espacio donde estéis, lo que queráis evaluar. Puede ser la oficina de vuestra empresa, de vuestra administración pública, puede ser un medio de transporte. Pensad en ello como si fuera la primera vez que lo visitaréis. La dificultad muchas veces es que cuando visitamos muchas veces un mismo espacio, pensamos, o sea, lo conocemos tanto, no es tan familiar, que no vemos, que no percibimos la cantidad de dificultades que puede tener una persona que lo visita por primera vez, ¿no? Para nosotros es obvio dónde está cada cosa. Tenemos que intentar visitarlo y conocerlo como si fuera la primera vez que fuera. También hay un perfil que tiene muchísima información sobre dónde se pierden las personas. El perfil es la persona que está en recepción, que está acogiendo, o por ejemplo también guardas de seguridad, ¿no? A quienes son típicas personas a las que les preguntamos cuando nos hemos perdido, ¿no? Pues esas personas van a tener muchísima información de cuáles son los problemas de orientación en un edificio, en un entorno, ¿no? Luego también importante es que esto de evaluar la accesibilidad cognitiva no lo podemos hacer una vez y olvidarnos, porque como sabéis los espacios luego cambian de sitio, cambian de uso, cambiamos incluso las normas de los propios espacios. Fijaos, durante el coronavirus la cantidad de normas que hemos puesto sobre la separación entre las personas, cuántas personas pueden entrar en el espacio, las normas y la orientación cambian. Por eso es importante revisar de forma habitual la accesibilidad. Pongamos, por ejemplo, una vez al año, revisar dónde están los carteles, revisar que todo pues está señalando lo que debe señalar, ¿no? Y luego, a la hora de evaluar esa accesibilidad cognitiva, como muy bien decía Antonio, tenemos que negociarla con el espacio al que vamos a evaluar, y no tiene sentido intentar evaluar todo. Nosotros os recomendamos que elijáis las principales acciones, las acciones más habituales que las personas hacen en ese espacio. Pongamos el ejemplo de una biblioteca, ¿no? Vas a pedir información, vas a consultar el catálogo en el ordenador de libros que hay. Es posible que pidas información para hacerte el carné de lectura, ¿no? de la biblioteca. Pues serán esas las principales acciones, y tendremos también que incluir otras muy importantes como qué hacer en caso de emergencia, ¿no? La señalización, o los espacios de descanso, los aseos, ¿no? Otros usos que a lo mejor no tenemos tanto en mente, pero son fundamentales, ¿vale?
También hay que tener en cuenta algo fundamental, que es la cadena de la accesibilidad, que es que puede haber en algún momento que no hayamos tenido en cuenta donde se rompa esa cadena y tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un espacio. Por ejemplo, si para entrar a un museo es obligatorio dejar la mochila o el bolso en una taquilla, tendremos que evaluar, aunque no sea prioritaria la taquilla, tendremos que evaluar que es fácil de usar la taquilla del museo, porque si no se rompe la cadena de la accesibilidad. ¿De acuerdo? Y fundamental, hay que revisar todo esto con una mirada global. No nos referimos solo a los espacios, sino un entorno implica un montón de cosas. Procesos, servicios, desde dispositivos, por ejemplo, para entrar al metro, tú tienes que saber utilizar la máquina para comprar billetes. En la biblioteca también tendremos que evaluar, por ejemplo, si evaluamos cómo hacerse el carnet de la biblioteca, tendremos que hacer el formulario quizás más fácil de entender, ¿no? O sea, implicamos también procesos, documentos, dispositivos y personas. Es decir, en un museo sería fantástico e ideal que las personas que atienden al público tengan una formación sobre cómo explicar de forma sencilla la información a quienes les consultan, ¿no? Cómo adaptar su lenguaje a las personas con más dificultades de comprensión. E igualmente también sería ideal dar cierta formación a las personas que crean documentos, que crean las apps o que dotan de contenido a las páginas web, porque como decía Antonio, un primer paso, por ejemplo, para ir a un museo es consultar en internet la página web y si no es fácil de entender, se rompe esa cadena de la accesibilidad. Por ir cerrando en este último punto, queríamos recomendaros, por no tampoco agobiaros, 3 publicaciones, ¿vale? La primera es la guía de evaluación de accesibilidad cognitiva de entornos que hicimos con la red de accesibilidad, en la que han participado federaciones como Plena Inclusión Castilla y León, bueno, todas las federaciones que sabéis que trabajamos en red, ¿no? Tenemos responsables de accesibilidad en cada una de las comunidades autónomas y nos pusimos de acuerdo en cómo evaluar pues, entornos como edificios, museos, etcétera, ¿vale? Y está bastante explicado, detallado, incluso con unos anexos muy concretos de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? De todas formas, también podéis contar con los servicios de accesibilidad cognitiva de plena inclusión para encargarnos proyectos de este tipo. El segundo de los documentos se llama Posicionamiento sobre accesibilidad cognitiva, porque no me voy de aquí sin mencionar algo importante. Desde el Movimiento Asociativo Plena Inclusión reclamamos desde 2017 que en las leyes figure de forma explícita qué es la accesibilidad cognitiva y lo explicamos en este posicionamiento. Y por último, y también muy importante, es que hay que recordar y hay que revisar cómo usamos los pictogramas para señalizar. Hay bastante confusión sobre usar pictogramas de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, tipo Arasa, y en esta publicación que se llama Cómo usar los pictogramas, intentamos aclarar un poquito más cómo hacer esto. Y dicho esto, pues agradeceros y nos quedamos aquí, Antonio y yo, también pendientes de vuestras dudas y preguntas. Muchas gracias. Simón, ¿te has silenciado? Ahora, ¿no? ¿Se me escucha? De nuevo, perfecto. Genial. Pues muchísimas gracias, Aula. Muchísimas gracias a Antonio. Un fuerte beso y un fuerte abrazo. Abrazo, perdonadme. Bueno, y para terminar, tenemos la fortuna de contar en este foro con la participación de Miriam Arnaiz. Miriam es responsable del área de autonomía personal y vida independiente del PREDIF. Y me preguntaréis, ¿qué es el PREDIF? Como sabéis, PREDIF es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Miriam va a explicar qué es la asistencia personal y sus implicaciones con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Cuéntanos, Miriam. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Simón, por la presentación. Sí. Y nada, también muchísimas gracias por la invitación y la organización de este foro de expertos en accesibilidad e innovación. La verdad es que, bueno,
Para mí es un verdadero placer poder estar hoy aquí y todo un honor, y también poder compartir espacio con mis compañeros que han dicho cosas súper interesantes. Muchísimas gracias y encantada. Y bueno, también saludar y agradecer a todas las personas que están ahí al otro lado de la pantalla. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, yo para empezar quiero ser honesta y me gustaría transmitir que cuando me dieron la oportunidad de participar en este foro, y por regla general, siempre que en algún acto o en alguna presentación tengo que hablar acerca de la figura de la asistencia personal, a mí me remueve algo por dentro. Me remueve algo tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque me surge una dicotomía. Porque por un lado, cuando hablo de la asistencia personal, hablo sin duda de la prestación más inclusiva, la que crea comunidad y la que verdaderamente va más de la mano del desarrollo de un proyecto de vida independiente para las personas con discapacidad. Pero también, por otro lado, y lamentablemente, tenemos que ser conscientes de la situación actual por la que atraviesa la figura de la asistencia personal en nuestro país, la falta de implementación que tiene esta figura en España. Vamos a ponernos en situación, porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe, qué es la asistencia personal, y quiere saber en concreto de qué vamos a hablar, ¿no? La asistencia personal es el apoyo humano que acompaña a las personas con discapacidad a realizar aquellas tareas que por su situación de dependencia pues no pueden realizar por sí mismas o les resultan muy dificultosas llevar a cabo, ¿no? Se trata de una figura laboral y que viene reconocida y recogida en forma de prestación económica dentro del catálogo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Pero, ¿qué ocurre con esta figura? Bueno, si atendemos a los últimos datos publicados por el INSERSO a fecha 31 de mayo de 2021, del total de personas que tienen concedida una prestación dentro del catálogo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, tan solo el 0,56% son beneficiarias de la prestación de asistencia personal. A mí me resultan datos realmente aterradores, ¿no? Datos que reflejan que aún existe muchísimo desconocimiento acerca de esta figura, o bien porque no hay información, o bien porque en muchísimas ocasiones las propias administraciones públicas no la promueven. Yo, por ejemplo, y aquí voy a meter una coletilla personal, si me lo permitís, yo llevo toda mi vida con una discapacidad, tengo una discapacidad congénita que me obliga a desplazarme en silla de ruedas, y aún así, teniendo toda mi vida de discapacidad y habiéndose reconocido la figura de la asistencia personal hace ya 15 años, ¿vale? Con la aprobación de la Ley 39 de 2006 de promoción de autonomía y atención a la dependencia, no es hasta hace 3 o 4 años que yo conocí la figura de la asistencia personal. Yo creo que es un ejemplo real que dice mucho de la situación actual de esta figura, ¿no? Y es una pena. Es una verdadera pena porque la asistencia personal es el único servicio del catálogo de prestaciones que está centrado en la persona. ¿Y esto qué quiero decir? Que es la figura que va a permitir a las personas con discapacidad fomentar su autonomía personal, ser incluidas en la comunidad, que puedan ejercer su libre derecho a tomar sus propias decisiones. Algo que no sé si estaremos aquí todos y todas de acuerdo, a las personas con discapacidad se nos ha mermado a lo largo de la historia. En definitiva, la asistencia personal va a permitir a las personas con discapacidad ser incluidas en la comunidad y poder tener un verdadero proyecto de vida independiente. A las personas con discapacidad, por la falta de apoyos, ¿no? A lo largo de la historia, se nos ha impuesto que vivamos en instituciones y que estemos segregadas socialmente. Como sabéis, y al hilo de este foro, desde el movimiento asociativo, abogamos y apostamos por la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Algo además que tras la aparición de la COVID-19 se ha hecho aún si cabe más evidente y más necesario, ¿no? Porque desgraciadamente, hemos tenido que ver situaciones realmente horrorosas en residencias tanto de personas con discapacidad como residencias de personas mayores.
La asistencia personal es una de las piezas fundamentales, una de las claves para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y que puedan elegir vivir en su propio hogar. Porque el poder de la asistencia personal, y como a mí me gusta decirlo y creo que es como mejor se entiende, recae sobre 4 aspectos clave. La asistencia personal te permite elegir el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. El qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Porque lo estoy eligiendo yo, no lo está eligiendo una tercera persona, como las personas con discapacidad venimos acostumbrados o acostumbradas. ¿Dónde lo quiero hacer? Porque la asistencia personal te permite llevar una vida independiente en comunidad, en el ocio, en el trabajo, en tu propio hogar. También cómo lo quiero hacer, porque soy yo quien voy a dirigir las acciones de mi asistente personal, y cuándo lo quiero hacer a través de la realización de mi plan de vida independiente. Esta oportunidad de elección y junto a apoyos como los que han mencionado mis compañeros y compañeras, la accesibilidad, de la domótica en casa, son apoyos que van a promover y facilitar que las personas con discapacidad podamos elegir vivir en nuestro propio entorno, que podamos elegir el dónde y cómo queremos vivir y que podamos participar activamente en comunidad. Esta característica de la asistencia personal es lo que la convierte, como he dicho al principio de mi intervención, en la prestación más inclusiva del catálogo y lo que la diferencia de otras figuras profesionales del mismo. Por ejemplo, en otros servicios del catálogo, como puede ser una plaza residencial, que son más meramente institucionalizadores, es cierto que la persona con discapacidad ve cubiertas todas sus necesidades básicas, pero al mismo tiempo también disminuye su participación en la sociedad, porque una persona con discapacidad no solo necesita ciertos apoyos dentro de una residencia, sino que también sigue siendo una persona con discapacidad que necesita apoyos fuera de ella. Las personas con discapacidad tenemos derecho a tener una vida independiente en cada una de las esferas que conforman nuestra vida y que evidentemente son inherentes a nuestra dignidad intrínseca como personas. Yo cuando descubrí la asistencia personal, y sé que en muchas ocasiones así pequeñas píldoras en primera persona, al fin y al cabo son las que llegan, de verdad que fue un chute para mi autoestima brutal. Cuando incorporé a mi vida la asistencia personal y hablando claro para que todos y todas nos entendamos, me permitió por primera vez sentirme como los y como las demás. O sea, me dio esperanza en cuanto a poder desarrollar mi propio proyecto de vida independiente, a tener visión de futuro y saber que iba a poder seguir viviendo en mi casa cuando el apoyo familiar mío, que era el más cercano, pues desgraciadamente ya no pudiera contar con ese apoyo. Y conocer la asistencia personal me hizo darme cuenta que había una alternativa y que había esperanzas de futuro a vivir en el entorno que yo quisiera elegir. Pero entonces, con todas estas grandes fortalezas de la asistencia personal puestas encima de la mesa, ahora me toca hablar un poco más de la parte que me chirría más de todo esto. ¿Cómo siendo la prestación más inclusiva y la más deseada del catálogo es la menos demandada? Porque además también quiero resaltar que la figura de la asistencia personal nace de la demanda del propio colectivo de personas con discapacidad. Pero entonces, ¿por qué tan solo el 0,56% de las prestaciones concedidas corresponden a asistencia personal? Pues uno de los aspectos básicos es por la falta de desarrollo normativo. Existe una tremenda desigualdad territorial en cuanto a la aplicación de criterios de acceso a la asistencia personal, tanto en la definición de los criterios del perfil del asistente personal como de la propia persona beneficiaria del servicio. Existen límites de edad, comunidades que la limitan solo para mayores de 18 años o menores de 65 años, comunidades que la limitan solo para personas con discapacidad que estén trabajando o que estén estudiando, e incluso comunidades que solo la limitan a un cierto tipo de discapacidad. Desde PREDIR defendemos incansablemente que cualquier persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga, de la situación, de su edad o la comunidad en la que resida,
tiene derecho a acceder a la asistencia personal en igualdad de condiciones, tiene derecho a tener un proyecto de vida independiente y tiene derecho a elegir el dónde y cómo quiere vivir. Desde el movimiento asociativo vamos a seguir apostando por la promoción y la regulación de los apoyos que sean necesarios para rediseñar nuestra sociedad. Vamos a seguir apostando por la construcción de una vida en comunidad de las personas con discapacidad, una verdadera comunidad en igualdad de oportunidades y que verdaderamente sea inclusiva. Vamos a seguir hundiendo toda nuestra fuerza y vamos a seguir dirigiéndonos en una dirección en común, que es que las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengamos la oportunidad de poder llevar a cabo nuestro propio proyecto de vida independiente y que se respete nuestra dignidad intrínseca como personas y podamos vivir en comunidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Miriam. Un fuerte abrazo para ti. Igualmente. Y bueno, y esto ha sido la última intervención de este foro online de la Fundación 11 dedicado a hablar de la accesibilidad construye comunidad. Os animamos a que nos sigáis en los próximos encuentros virtuales que organizamos. Pero antes de finalizar... Pero antes de finalizar, le voy a dar paso a mi compañera Valentina Lara, quien moderará el espacio de preguntas de los asistentes. Valentina, todo tuyo. Muchas gracias, Simón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, me corresponde compartir algunas de las preguntas de los asistentes. Por ejemplo, nos preguntan para Vanessa. Has comentado que la pandemia ha supuesto un antes y un después. ¿Se ha reducido la brecha digital en el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Bueno, yo no sabría decir si con total exactitud si se ha reducido o no. Lo que yo creo que sí que ha sucedido es que hemos tomado más conciencia de la necesidad de dotar de competencias, de estrategias a las personas con discapacidad para que tengan más acceso, más facilidad, como nos ha pasado a todos, sobre las tecnologías, sobre la conectividad. Y yo creo que eso nos ha hecho ponernos las pilas, que no nos venía mal y que seguro que nos hacía falta. Entonces, creo que también ha contribuido, pero esto es como la doble cara de la moneda. Por un lado, se ha contribuido a que nos pongamos las pilas, ¿no?, en ese sentido, y por otro lado se ha evidenciado que hay muchas personas y muchas familias también sobre las que hay que hacer más apoyo, ¿no?, con más intensidad sobre este tema. Sí. Bueno, muchas gracias, Vanessa. La segunda pregunta es para Antonio y para Olga. Y es, ¿reciben un sueldo por los trabajos de validación que hacen las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Antonio, ¿quieres decir algo? ¿Quieres responder tú o respondo yo? ¿Qué prefieres? Yo voy a responder. Por ejemplo, yo soy una persona que trabaja, por ejemplo, en plena inclusión confederación. Yo soy, por ejemplo, un validador a lectura fácil. Bien, esa validación, ese trabajo que hago yo como validación también se me renumera en plena inclusión confederación por el trabajo que hago. También a otras personas, por ejemplo, que hacen una validación en lectura fácil o una validación en un museo, también que son personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, también se les renumera por el trabajo que han realizado, por ejemplo, validar un texto, validar una página web o validar un entorno, por ejemplo, como un museo, así, etcétera. O sea, que se renumera el trabajo que se hace a esas personas. De hecho, la accesibilidad cognitiva es, como veis, como está diciendo Antonio, es una fuente de empleo de gran valor social, porque las personas con dificultades de comprensión están dando a la sociedad algo que en realidad nos viene bien a todas y todos, que es que el mundo sea más fácil de entender. Sí que es verdad que tenemos que trabajar mucho para que esas condiciones laborales pues, sean lo más dignas posibles,
y también para que en el futuro haya una formación homologada, una formación oficial para dedicarse a esto de la accesibilidad cognitiva. Pero es verdad que cada vez más personas, como dice Antonio, trabajan, se forman y tienen mucha experiencia ya de años en esto. Fenomenal, pues muchas gracias, sobre todo por darnos claridad también y por proponer este espacio de la validación de entornos como una proyección profesional también muy importante. Y la última pregunta es para Miriam. Miriam, bueno, decirte que tu intervención ha suscitado muchísimas preguntas sobre la asistencia personal, ha generado mucho interés, pero te voy a hacer una de ellas, que es, ¿crees que en las comunidades autónomas aún no se ofrece ni se oferta adecuadamente la asistencia personal? ¿A qué podría deberse? ¿Tal vez al desconocimiento de las administraciones? Ay, que estaba silenciada, vale. Exacto, tal y como he dicho también en mi ponencia, es que ocurre también que no hay una regulación estatal de la figura de la asistencia personal. Hay una desigualdad territorial entre comunidades. Una comunidad, el acceso es, bueno, tienes que ser mayor de 18, otras que tienes que tener tal tipo de discapacidad. Y esto, al fin y al cabo, crea desconocimiento. Y también por parte de la administración pública. Como no existe esa regulación, la administración pública no termina de apostar por la figura de la asistencia personal. Por eso también desde PREDIL lo que estamos es defendiendo unos criterios comunes de acceso y una regulación a nivel estatal de la figura de la asistencia personal para que justo no ocurra esto, para que todas las personas con discapacidad puedan acceder del mismo modo y con la misma libertad a un servicio tan inclusivo y seguir generando información para que las administraciones públicas sean conscientes del poder que tiene esta herramienta y la promocionen tal y como es debido. Vale, fenomenal. Creo que todavía nos da tiempo para otra pregunta. Para Vanessa, por ejemplo, ¿crees que hay mucha diferencia según la comunidad autónoma? El hecho de que Castilla y León, por ejemplo, que hay más entorno rural, ¿hay diferencias con respecto a Madrid? Claro, diferencias hay y cada territorio y cada comunidad y casi cada pueblo y cada ciudad tiene unas características peculiares. Nosotros tenemos el entorno rural que para algunas cosas es maravilloso y es un auténtico lujo, pero luego tiene otra serie de dificultades a la hora de las conexiones, de las distancias, de la despoblación, y eso sí que es verdad que dificulta bueno, pues algunos apoyos, que dificulta poder poner en marcha algunas cosas. Por ejemplo, en algunos espacios del ámbito rural pues tenemos todavía muchos problemas de conectividad, de que llegue internet. Entonces, bueno, pues sí que se salva. A cambio, tenemos unos pueblos maravillosos y ya aprovecho para invitaros a todos a que vengáis a conocernos a la spot publicitario. Fenomenal, pues muchas gracias por la invitación. Y una última pregunta ya para cerrar este bloque para Antonio. El hecho de trabajar y de ser más independiente, ¿cómo influye en tu día a día? ¿Me lo repites, por favor, la pregunta, Valentina? Claro, Antonio. El hecho de trabajar como profesional en plena inclusión y de tener una vida más independiente, ¿cómo influye en tu día a día? Que nos puedas compartir tu experiencia. Pues es una experiencia muy bonita. Trabajar en plena inclusión, porque en plena inclusión yo hago las cosas de forma independiente. Primero digo las tareas que tengo que hacer a los profesionales y luego ya me pongo de hecho a la tarea y es una tarea muy bonita porque yo estoy facilitando mucho la información a muchas personas que con discapacidad intelectual o de desarrollo, facilitar muchísimo la información de forma accesible y en lectura fácil, y además muchas veces le facilito por ejemplo los enlaces para que se reúnan en las reuniones, etcétera, y además eso me ha resultado una gran facilidad sobre mi trabajo que hago yo en plena inclusión. Fenomenal, pues muchas gracias. Bueno, tenemos otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo no las podremos responder todas,
pero no os preocupéis que, como comentó mi compañero Simón al principio, las que queden pendientes enviarán las respuestas por correo electrónico. Ahora doy paso a Sonia García Fraile, de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Sonia, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, antes de despedir el evento, deciros que en pantalla va a aparecer una encuesta que os agradeceríamos que respondieseis, porque nos va a ayudar a continuar con los foros en el futuro y daros los contenidos que más os importan y os interesan. Quería deciros que con este foro de hoy ya se terminan los foros que hay en esta temporada, así que nos vamos de vacaciones, y quería dar las gracias a todos los ponentes, a los moderadores, a los que habéis estado hoy, a Simón, a Miriam, a Vanessa, a Antonio, porque nos habéis dado un montón de contenidos, de ideas, de experiencias, de conocimiento que nos ayudan a ponernos en la piel de las personas con discapacidad y lo que necesitan para estar como cualquier persona plenamente integradas. Han sido más de 50 personas, bueno, muchísimas más, las que han participado en los foros de esta primavera, de esta edición, y seguro que serán muchísimas más a partir de septiembre. Deciros también que gracias al Real Patronato de la Discapacidad, que también ha contribuido a que estos foros sean posibles. Muchas gracias a todos y os esperamos después del verano.